Dice lo siguiente. Jacob empieza a bendecir a los hijos de José. Así que al bendecirlo, forma una letra Taf, así al cruzar la mano. La Taf es una X, pero la Let también se escribe como si fuera una X. De esta forma, dando a entender que él iba a comenzar con Efraín, el principio de un pueblo, y lo iba a cuidar hasta el final. Sigue diciendo, quiero invitarles al Pasú 20, Génesis 48, 20. O si queremos leamos el 19. Leamos el 19 primero. Mas su padre no quiso. José se estaba poniendo y le dijo, papá, así no se hace. Mas Jacob no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. ¿Quién? Manasés. Manasés también será un pueblo y será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que ¿quién? Que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Escucha muy bien. El Señor le está diciendo, Jacob le está diciendo a José, mira, yo lo sé, pero Efraín va a ser más grande que Manasés. Manasés va a ser un gran pueblo. Pero ¿qué sucede? Efraín va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque Efraín formará la multitud de naciones. Mis amados, una de las tribus que más crecía durante un tiempo, durante el tiempo de Gedeón, durante el tiempo de cuando Israel estuvo en el desierto, fue la tribu de Manasés. Inclusive, el juez Gedeón surgió de la tribu de Manasés. Según el libro de Jueces, capítulo 7, en el Pasú 8. Pero Jacob le está diciendo, mira, Efraín va a ser mayor que él. Efraín también recibe la palabra de llegar a ser la multitud o la plenitud de naciones, que en hebreo es Melo Agoyim. La multitud o plenitud de naciones, que en hebreo es Melo Agoyim. Y esto significa que Efraín llegaría a llenar los pueblos en el sentido de que la fama de Josué, o sea, Yehoshua, recordemos que Yehoshua, él fue el primer juez después de Moisés y el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Amén. Yehoshua, él fue de la tribu de Efraín. ¿Escuchan? Amén. El libro de Josué, capítulo 10, versículo 2. Ahí vemos cómo Josué ordena al sol que se detenga en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Josué, que es de la tribu de Efraín, está causando un impacto a nivel mundial. Josué, a ordenar que el sol se detenga, que la luna se detenga,
está causando un impacto a nivel ¿qué? Mundial. ¿Qué nos enseña esto? Que Efraín, la tribu de Efraín, va a causar un impacto a nivel mundial. Por eso es que Efraín conformaría los Meló Agoyín, la multitud de las naciones. La multitud de las naciones. En el libro de Romanos, vamos a leer Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 25 y 26, está escrito de la siguiente forma. Romanos 11, 25 al 26. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud, ¿de quién? De los Goín. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, porque vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Jacob, el libertador, vendrá de Sión, mis amados. De Sión vendrá el libertador del mundo y apartará a Jacob la impiedad. Aquí en este texto vamos a ver algunas partes, algunos puntos. Primero, solo una parte de Israel ha sido endurecida. Y lo tenemos que tener en cuenta eso, porque dice Parte de Israel. para que no sigamos lo que endurecimiento, ¿qué? Endurecimiento en parte, dice. No se trata de todo Israel, ni se trata que su endurecimiento ha sido para siempre. Se trata de un endurecimiento, ¿cómo? En parte. ¿Lo dice quién? Rashaul. Otro punto. Esto es un misterio. Es decir, este es un plan divino, mis amados. Este siempre ha sido el plan divino del Señor. ¿Para qué? Para la salvación de todo el mundo. Amén. Amén. ¿Por qué? Como les decía ayer, si no fueran a entrar en endurecimiento en parte y fueran aceptado todo el mensaje, ya la historia había terminado. Ya la historia se había terminado. Entonces, ese fue un plan del Creador para salvar a todo el mundo. Y cuando se habla de todo Israel, no solamente se habla del pueblo judío, sino que se habla también de aquellas 10 tribus que pertenecen a Israel. Mi amado, entonces el plan es lo siguiente. El plan era mezclar a Efraín con las naciones. El plan del Eterno es mezclar a Efraín con las naciones. Está escrito en el libro de Levítico capítulo 26. Pero el plan también era sembrarlos entre las naciones. Sembrarlos entre las naciones. Podemos leer Levítico 26:33, Salmo 106, versículos del 26 al 27. ¿Qué número es Salmo? Salmo 106, versículos 23 al 27. El libro de Oseas, capítulo 4, capítulo 1, del versículo 4 al 5. Amén. Levítico 26. Y yo quiero que vayamos y veamos lo que es lo de Osea. Levítico 26, 33. 26, 33. Quiero que entendamos lo que es Osea. Vamos a unos 5 minutos en Osea. Osea capítulo 1. Capítulo 1,
versículos 4 y 5. El Señor le dice, mira, Oseas, toma una mujer y ella te va a dar a luz un hijo. Y el primer hijo le llamarás, ¿cómo? Yisrael. O Yisrael. ¿Están leyendo su Tanaj? Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 1, Amén. Oseas 1, versículos 4 y 5. Amén. El primero se llamará Jezreel o Yisrael. Este Israel significa Elohim siembra o Elohim sembrará. De esta forma, los hijos de la casa de Efraín iban a ser la semilla que el Señor iba a usar para todas las naciones. Esa era la semilla que el Señor iba a usar para esparcirla a todas las naciones. Esta siembra tendría que dar un fruto en los últimos tiempos, como está escrito en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 39. Esta siembra tenía que dar un fruto. Y tiene que dar un fruto, mi amado. Amén. Ahí mismo en Oseas, en el versículo 6, dice que ella concibió otra vez otro hijo. Y esta vez fue una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, que significa ninguna compasión, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Yehudá, el pueblo Yehudí, y los salvaré por el eterno Elohá. Y ella concibió a luz otro hijo, y le puso por nombre Lo-Ammi. Porque, le dijo, porque vosotros no sois mi pueblo, y entonces yo no seré vuestro Elohá. Lo-Ammi. Mas, sin embargo, el texto sigue diciendo, con todo esto, los Bené Israel serán incontables como las arenas de la orilla del mar. Aleluya. Amén. Mis amados, el misterio que se encuentra en Bereshit 48 es el misterio, es el misterio de las naciones. Es el misterio de los 2 olivos. Es el misterio de la siembra. Es el misterio de los gentiles que realmente pertenecen a la casa de Israel. Amén. Ahora, Jacob empieza a bendecir a sus hijos. Jacob empieza a bendecir a cada uno de sus hijos, mis amados ajines. Amén. ¿Jacob qué quiere decir? Jacob es el mismo Israel, ¿O Jacob? o Jacob, sí, Ah, ya. el mismo Jacob. Él empieza, ahora Jacob empieza a bendecir a sus hijos. Vamos a leer el paso 1, Génesis 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y yo declararé lo que os va a acontecer en los días venideros. En los días venideros. Juntaos, oh hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Según se cree que Jacob, cuando iba junto a sus hijos, le iba a mostrar el futuro, le iba a mostrar todo lo que iba, toda la profecía futura. Pero según este texto, muestra que algo sucedió con Jacob, con Israel. Parece que por un momento esa revelación se le fue, porque dice, y llamó ¿quién? Jacob a sus hijos. ¿Llamó quién? Jacob a sus hijos. Casi siempre cuando aparece la palabra Jacob se refiere a la forma humana de Israel. Amén. Y lo juntó y le dijo, paso 3, Rubén,
tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás, ¿qué dice? El principal. El primero. El primero. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Ujú. Entonces te envileciste subiendo en esclavo. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre, dice esta versión. Ujú, exactamente. Rubén tenía el derecho. Rubén tenía el derecho de ser el primogénito. Pero Rubén, recordemos que Rubén se acostó con su madrastra, si lo podemos decir así. Pasó el hecho de su papá. Y por esto perdió el derecho a tener la primogenitura. Ahora, ya la primogenitura ya no le compete a él. Pero el texto nos indica que Rubén se arrepintió. Porque Jacob lo llama para bendecirlo. Esto quiere decir que Rubén se arrepintió. Esto quiere decir que en Rubén hubo un teshuvá. En el Pasú 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron ¿quién? Hombres. Hombre. La ira de Simón y Leví, mis amados, fue maldecida. O sea, la ira, no ellos. Ah, ya. No ellos. La ira de ellos fue maldecida. ¿Escuchan? Amén. No ellos mismos. La violencia, escúchenme bien, la violencia trae maldición sobre una nación. La violencia trae maldición sobre una nación. Y especialmente la tribu de Simeón fue la brecha. La tribu de Simeón fue la tribu como encargada para el pecado cometido en Baal Peor. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 25, versículo 16 al 14, y en Números, capítulo 26, versículo 1. Y por eso recuerden que después de Simeón ser una tribu grande, hubo gran muerte y su tribu se redujo a un 63%. Que de 59.300 personas quedaron 22.200. Hubo gran muerte. ¿Sí ven? Simón, la tribu de Simeón, no tuvo territorio propio en su tierra. Las tierras siempre estuvieron divididas entre Yehudá y Leví. Leví tampoco tuvo tierra propia. Recuerden que los levitas nunca tuvieron una tierra propia, sino que estuvieron esparcidos entre todas, ¿quién? Entre todas las tribus. Quiero que leamos el Pasú 7. Maldito su furor, no ellos. Maldito su furor, que fue fiero. Su ira fue dura. Yo los apartaré, ¿cómo? En Jacob. ¿Y los esparciré dónde? En la tierra de Israel. En la tierra de Israel. Josué capítulo 18, versículo 7. Y Josué 19, versículo 1. Quiero que alguien lea Josué, Joshua 19, versículo 1. Uno, ajá. Dice el territorio de Simeón. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios, según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Yehudá. Ese Josué
19:1. Y Josué 18:7. Dice, los levitas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. Además, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. O sea que se cumplió la palabra de Jacob, ¿sí o no? Se cumplió la profecía de Jacob en cuanto a Shimón, en cuanto a Levi. Pasú 18, Pasú 8, Bereshit 49:8. Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Yehudá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No se ha quitado el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos como del vino y sus dientes blancos de la leche. Esta es la bendición para Yehudá. Aquí en esta bendición para Yehudá vemos unos puntos que tienen que ver con ¿quién? Con el Mashiach. Con el Mashiach. Primero, dice, Yehudá, te alabarán tus hermanos. Dando a entender de esta forma que de Yehudá iban a venir los reinos. De Yehudá iban a venir ¿quiénes? Los reyes. También dice, no se ha quitado el cetro de Yehudá hasta que venga Shilo, que es en alusión al Mashiach, a Yeshua. ¿Y de qué forma? Atado a la vida de su pollino. ¿Les parece familiar esto? Amén. ¿Quién entró en un pollino en Jerusalén? Yahshua HaMashiach. Yahshua, nuestro Mashiach. Amén. Vamos a ver varias palabras claves en esta profecía que aluden al Mashiach. Primero, Amén. a ti. Primero está la palabra a ti. La otra es, hijo mío, has subido. Otra que también coloqué fue atando. La otra fue vid, pollino, su vestidura, la sangre, vino. Y mis amados, todas estas palabras hablan de la primera venida del Mashiach que vino de la tribu de Yehudá. Y dice que la mano de Yehudá, dice, tu mano en la servir de quién? De tus enemigos. La mano de Yehudá iba a estar en la servir de quién? De sus enemigos. Esto se cumplió en el reinado del profeta David. Amén. En el reinado del profeta David, David sometió a quién? A todos sus enemigos. Eso lo encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, pasú del 38 al 41. Donde está escrito que David persiguió a sus enemigos, los destruyó y destruyó a todos los que le odiaban. De esta forma vemos que esta profecía se cumplió. También lo vemos que se cumplió cuando todos aquellos malos espíritus que venían de parte del enemigo fueron destruidos, fueron derrotados. ¿A través de quién? De Mashiach. Mashiach venía gente con espíritus inmundos y Mashiach ¿qué? Los echaba fuera. Eso lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 5. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Yeshua, nuestro Mashiach. Triunfó.
El Mesías, mi amado, debe reinar hasta que haya puesto, perdón, el Mesías no debe reinar sino hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo del estrado ¿de quién? De sus pies. De sus pies. Paso 13. Shebulón. En puerto de mar habitarás. ¿Cómo dice en sus versiones? ¿Qué pasó? El versículo 13. Dice, Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Pero, mi amor, aquí hay algo. En la escritura muestra que Zabulón, la tribu de Shebulón, no vivieron, sus territorios no se encontraron cerca del mar. Y eso lo vemos en el libro de Josué. Josué capítulo 19, versículos del 10 al 16. Zebulón se dedicó a ganar dinero. Zebulón se dedicó a ganar dinero para que su hermano Isaacar o Yisahar pudiera dedicarse al estudio de la Torá. Esto está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 18. Quiero que leamos primero Josué 19, del 10 al 16. ¿Alguien que...? ¿Deuteronomio cuánto dijo, pastor? 19. 19. Deuteronomio 33, 33, 18. 18. Y Josué 19. Dice, Deuteronomio 33, 18. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Zabulón fue una tribu que se dedicó a ganar mucho dinero. Pero según nosotros lo vemos en el estudio de la escritura, que la tribu de Isaacar fue una tribu encargada de enseñar Torá. De Isaacar viene lo que son los eruditos, los maestros de la escritura, de la tribu de Isaacar. Sigue diciendo, en el Pasú 14 y 15. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Bueno, Isaacar producía grandes estudiosos. Escuchen muy bien, la tribu de Isaacar producía grandes estudiosos que siempre llevaban el yugo de la Torá. ¿Cuál era la tribu de los estudiosos en la escritura? La tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar. Eso lo vemos escrito en 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crónicas 12, 32. Según nos cuenta la historia, la tribu de Isaacar producía 200 líderes para el Sanedrín. Primera Crónica. Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Según se cree, la tribu de Isaacar producía 200 líderes cada año para el Sanedrín. Se encargaban siempre, eran encargados de escudriñar la escritura.
¿Cómo dices 1 Crónicas 12:32? Dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eso es la escritura. Lo que Israel tiene que hacer es obedecer la escritura. Mis amados, escuchen muy bien, hay fuentes, las investigaciones de los nombres, de los apellidos, de los rastros. Hay fuentes que demuestran que los descendientes de Isaacar fundaron Suiza. Escucha muy bien. Hay fuentes que demuestran que los descendientes de Isaacar fundaron lo que es Suiza, que según se cree que es una de las tierras más hermosas del mundo. Los suizos son muy buenos trabajadores. Ahora vamos a ver otra tribu, la tribu de Dan. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Alguien que lo lea? ¿Ricardo lo puede leer? Génesis capítulo 49, versículos 16 al 17. Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esta profecía de Jacob, escuchen muy bien mis amados, para que aprendamos. Esta profecía de Jacob se cumplió en la vida de Sansón. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Esta se cumplió en la vida ¿de quién? De Sansón. Jueces, capítulo 13, versículo 2. Y quiero que Karina nos lo lea, por favor. Te queremos hacer partícipe. Jueces 13:2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. O sea, Manoah es el papá de Sansón. ¿Y era de la tribu de quién? De Dan. O sea, Sansón fue de la tribu ¿de cuál tribu? De De la tribu de Dan. Y Sansón juzgó a Israel. El Señor le dijo, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Se cumplió en la vida de Sansón. Dan juzgando ¿a quién? A Israel. A través de Sansón. Ahora, mis amados, según se cree, los descendientes de Dan, no todos, escuchen muy bien, no todos, según se cree, los descendientes de Dan, en su gran parte, fundaron y poblaron lo que es Dinamarca. Según se cree, los descendientes de Dan fundaron lo que es Dinamarca. Dinamarca significa tierra de Dan. Dinamarca significa tierra de Dan. Y según parece, los descendientes de Dan pusieron el nombre de su ancestro sobre todo lugar donde pasaban en la historia. O sea, los descendientes de Dan, donde iban, estos ancestros de Dan, donde ellos iban, a donde pisaban, le colocaban el nombre. ¿Sí? Donde ellos iban, le colocaban nombre. Y eso, de ahí viene el país de Dinamarca, que significa tierra de Dan. Tierra de Dan. Por ejemplo, el río Danubio. El río Danubio
El río Danubio tiene el nombre de Dan, Amén. ¿cierto? ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí. Lo tiene. ¿Qué nos da a entender esto, mis amados? Que hay pistas de a dónde fueron algunos. No todos, algunos. Quiero invitarle al libro de Jueces, capítulo 18, verso 29. Y quiero que la pastora Teresa nos los lea, por favor. Ya que de Portugal para acá no se escucha. Jueces 18, 29. Dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lai. O sea, la tribu de Dan, era característica de ellos, era que donde ellos iban, donde la tierra que fundaban, lo que ellos hacían, lo que fundaban, le colocaban ¿qué? Su nombre. Esta tierra tenía otro nombre, pero ellos le pusieron ¿cómo? Dan. Dan. De ahí viene la palabra Dinamarca. Danubio. Ahora, los danés son personas muy honestas, según se cree, muy trabajadoras. Amén. Vamos a seguir leyendo, Amén. Amén. vamos a seguir mirando. Amén. ¿Qué tribu sigue? Pasú 19. Gad, ¿Cuál es Pasú 19? la tribu de Gad. Ujú. La tribu de Gad. ¿Cómo dice? ¿Alguien que Dice, lo lea? las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. Ujú. Dice, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. La tribu de Gad, mis amados, cruzó el río Jordán. Eso es historia. Estamos hablando de historia. La tribu de Gad cruzó el río Jordán para ayudar a sus hermanos a hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los cananitas. Contra la gente de Canaán. Y durante 14 años estuvieron ellos hasta conquistar toda la tierra. Durante 14 años estuvieron hasta que se conquistó toda la tierra. Al volver a su territorio al otro lado, ellos siguieron conquistando. Siguieron hasta que formaron un territorio grande y ejemplar. Según se cree, la descendencia de Gad también pobló parte de Suecia. La descendencia de Gad es una descendencia de guerreros. Escuchen muy bien, es una descendencia de ¿qué? De guerreros. Los suecos fueron aquellos que salieron para pelear contra los ejércitos católicos que estaban avanzando hacia el norte de Europa para conquistar los países. Y los únicos que le hicieron frente fueron los suecos. Dice que después de la Reforma, esa guerra duró 30 años. Suecia envió a sus tropas en el verano de 1630. Y en el 1648 se firmó la paz. Porque si Suecia no hubiese enviado a esas tropas apoyando a esos otros países, entonces Roma había tenido el dominio total de todo el mundo. De todo el mundo. Y finalmente, Roma había eliminado a todo el pueblo judío que existía en ese entonces.
pero los suecos salieron a luchar. Amén. En cuanto a Asher, vamos a leer, paso 20. En cuanto a Asher, dice, el pan de Asher será sustancioso y él dará deleite ¿a quién? Al rey. La tierra de Asher era una tierra que producía muchos frutos. En especial trigo. Era una tierra que producía mucho fruto, en especial producía trigo. De Asher no se hablan muchas cosas. Así que no podemos decir tantas cosas de Asher. Vamos a hablar de Netalí. Netalí, sierva suelta, que pronuncia dichos hermosos. Netalí, sierva ¿qué? Suelta. Cuando tú escuchas Netalí, sierva suelta, que pronuncia ¿qué? Dichos hermosos. ¿Qué país antiguo ha sido conocido como el país de la poesía, el país lírico, el país romántico? Francia. Francia. La gran mayoría de la tribu de Netalí poblaron lo que es Francia. A los franceses. Jacob le estaba diciendo de que Netalí, la tribu de Netalí, iba a ser una tribu que iba a ser una tribu que ellos iban a destacar por la ¿qué? Por la lírica, por la poesía. Jacob le está pronunciando a ellos lo que va a hacer con ellos en el futuro, cada una de las tribus. Vamos a leer el pasú 22 al 26. Dice, rama fructífera y José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la saetearon y la aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor y la roca de Israel, por el Elohim de su padre, el cual te ayudará, por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que la bendición de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus ajines, sus hermanos. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué podemos entender en esta bendición que hay para José? Escucho opiniones. ¿Qué podemos entender? Léanlo. Léanlo, por favor. ¿Cómo era la cita? Estaba en Berechit 49, 22. Que iban a ser un pueblo fuerte. Iban a ser un pueblo fuerte. Sí, aunque sí. lo atacaran. Aunque lo atacaran, sí. Sí, aunque lo hostigaran sin piedad, Génesis 49. se iba a 22, mantener ¿Sí? Aquí lo tengo yo. Hasta el con los 26. brazos fuertes. Hasta el 26. Ujú. ¿Lo leo yo? ¿Sí? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyo vástago se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso Ujú. y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor
la roca de Israel, porque el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, con las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mi primogénito, hasta el término de los collados eternos. Mis amados, ¿Ah? hay algo precioso para destacar aquí. Las bendiciones Las bendiciones, sí. que le fueron dadas a Abraham, a Isaac, tenían casi límites. Las bendiciones que ahora le son dadas a Jacob son bendiciones sin límites. Ay, yo sé. Y José se la traspasa, y Jacob se la traspasa ¿a quién? Ah, A José. A Por eso dice, Sí. las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Las bendiciones de qué? De tu padre, o sea, la bendición mía. La bendición de Jacob es mayor que la bendición que recibió ¿quién? Mi papá y mi abuelo. Le está diciendo Jacob. Claro. amén. Y esa bendición se la traspasa ¿a quién? A José. La bendición de Jacob, la bendición de los otros tenía límite. La bendición de Jacob no tiene límite. La bendición de Jacob es alcanzar el mundo entero. Amén. Por medio de Efraín, de José, alcanzar al mundo entero. Y es por eso, mis amados, que hoy estamos nosotros. Porque esa bendición nos arropa hoy a nosotros. Esa bendición hoy día nos alcanza. Según se cree, algunos estudiosos, algunos investigadores, algunos creen que la descendencia de José emigró hacia Inglaterra y hacia los Estados Unidos. Algunos creen que la descendencia de José fueron aquellos que poblaron Inglaterra.